Efesios capítulo 1. Vamos a leer el versículo 10, 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí vemos entonces el mensaje de esta mañana. Vamos a titularlo Uno en Cristo. Dice este pasaje que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Un misterio es algo que estaba escondido, que ahora Dios nos lo ha dado a revelar. Aquí se le llama el misterio de su voluntad. Dice, según su beneplácito, según su buena intención, se podría decir, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios se había propuesto eso en sí mismo, y eso lo entendemos por el contexto que se lo propuso desde antes de la fundación del mundo. Se propuso eso en sí mismo. ¿Y qué es lo que se propuso en sí mismo? De reunir todas las cosas en Cristo. Dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y la primera cosa que Dios reúne en Cristo es la iglesia. Esa es la primera cosa. Lo cual debemos recordar que el cristianismo es para vivir cada uno de nosotros, o para ser más bien nosotros no vivamos, sino que más bien Cristo viva en lugar nuestro. Eso es el cristianismo. Pero el cristianismo, el ideal es vivirlo con la iglesia, vivirlo con los otros hermanos. Y es por eso que es tan necesario congregarnos, no dejando congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que usualmente cuando leemos la palabra de Dios o cuando la estudiamos, a veces estamos pensando individualmente, y de hecho a veces tenemos que hacerlo, pero quizás en muchas ocasiones no estamos pensando colectivamente, no estamos pensando en el punto de que somos un cuerpo en Cristo. Y hay que recordar que entonces esto es una idea de Dios, son decisiones que nuestro Dios tomó desde antes de crear el mundo, una decisión que Él tomó, Él se propuso en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Bueno, la razón por qué Dios quiere reunir todas las cosas en Cristo es que la Biblia nos dice que Dios en el pasado habló a los padres por los profetas de muchas maneras, pero en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que Dios hizo el universo por su Hijo, para Él lo hizo. Además, otra vez preguntamos, ¿por qué? Porque cuando Dios hizo el hombre, todo estaba reunido cuando Él hizo la creación, pero el pecado hizo que el hombre se alejara de Dios. El día que que coman de ese fruto, ese día van a morir. Recuerden, Adán y Eva no tenían hambre, Adán y Eva no tenían necesidades, había muchos árboles, dice árboles llenos de frutos, árboles buenos. Además estaban dos árboles más, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De todos los árboles podía comer Adán y Eva, inclusive hasta el árbol de la vida.
pero Dios le prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así, ¿por qué comieron? ¿No era más fácil comer de todas las frutas que estaban en el Edén? ¿Por qué comieron si su naturaleza no estaba inclinada al pecado? No podían decir, es que el pecado me obligó, o la serpiente me obligó. No. Ellos fueron hechos inocentemente. Pero Eva fue engañada y Adán tomó la decisión de comer del fruto. En el momento que ellos comieron del fruto, y tal vez en su mente está la manzana, pero si hubiera sido la manzana no estaría hoy día, ¿verdad? Tampoco es el banano, porque algunos dicen que el banano es la fruta perfecta, ¿verdad? Hay frutas que dicen, pues es muy rica, pero la cáscara cuesta quitarla, el banano se quita fácil. Hay frutas ricas, pero las semillas estorban, pero el banano no, las semillas no estorban. Entonces dicen que por eso el banano es la fruta perfecta. Hay frutas ricas, pero muy ácidas, pero el banano es dulcito, ¿verdad? Pero tampoco es el banano, ¿verdad? Además de que la planta del banano no es un árbol. Era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo creo que ese árbol no existe hoy día. Existió allá en el Edén, pero una vez que echaron al hombre, no se sabe qué hizo Dios de ese árbol. De todos los demás árboles que Dios hizo en el Edén, son de los que hoy día tenemos. Y el árbol de la vida, entonces Él puso unos ángeles, unos querubines, para que el hombre, después de que pecó, no tuviera acceso al árbol de la vida. Porque si comían del árbol de la vida después de haber pecado, ellos iban a quedar pecadores para siempre. Iban a ser como los demonios, que no tienen redención. Entonces por eso les prohibió el camino al árbol de la vida. Pero Jesús hoy día dice, el que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así que podemos volver a comer del árbol de la vida si vencemos. Y vencemos cuando nosotros podemos reconocer que estamos separados de Dios por el pecado, que estamos alejados de Dios por el pecado, pero que por el pecado la ira de Dios está sobre nosotros y Él va a descargar su ira sobre nosotros si no nos arrepentimos. Por eso Él manda que nos arrepintamos, nos manda que lo adoremos, que nos rindamos totalmente a Él. Cristo cargó nuestros pecados y su sangre limpia de todo pecado. Jesucristo resucitó, está vivo, está en medio de nosotros, para que usted le confiese a Él como Señor. En el momento en que usted conoce a Jesucristo, entonces Dios lo une a Cristo. Y eso es donde empieza eso que Dios se había propuesto. Dice ahí mismo en Efesios capítulo 1, en el versículo 22, y sometió Dios todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, lo primero que Dios unió a Jesucristo, a Él lo puso como cabeza, y lo primero que unió es a la iglesia. Y uno llega a ser, parte de la iglesia cuando cree en Jesucristo. Dice que Jesucristo murió por la iglesia. Entonces, las personas cuando se reconcilian con Dios, llegan a unirse a Jesucristo. Y el que se une con Él, un espíritu es con Él. Llega a unirse a Cristo y llega a unirse al cuerpo de Cristo. La iglesia local es la manifestación de esa iglesia. Nosotros como iglesia del Señor Jesucristo, entonces somos una manifestación del cuerpo de Cristo. Ahora, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, nos dice el por qué Dios anda buscando la reconciliación. No porque Dios haya hecho algo malo, no, es porque el hombre necesita reconciliarse con Dios. El hombre es un enemigo de Dios por causa de su pecado, pero aún siendo enemigos, Dios nos amó
y Cristo murió por nosotros. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted necesita estar en Cristo y va a ser una nueva criatura. Dios lo va a hacer a usted una nueva criatura. Las cosas viejas van a pasar y he aquí todo es hecho nuevo. Dios va a hacer todo nuevo. Y dice, y todo esto proviene de Dios. O sea, no proviene de nosotros, no es un invento nuestro. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Entonces, una vez que nos reconcilió, nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Así que tenemos que servir a Dios en el ministerio de la reconciliación. Una de las formas es evangelizar. Este miércoles queremos evangelizar. Entonces, usted podría decir, bueno, hagan el servicio en mi casa. Invitamos a otras personas para que vengan y escuchen la palabra de Dios. Y entonces, porque el ministerio de la reconciliación es para cada uno de sus hijos, es nuestro. Y usted y yo tenemos que ejercitarlo. Y dice en el versículo 11, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Así que cuando Cristo estaba en la cruz, dice que Dios estaba con Él reconciliando consigo al mundo. Recordando entonces también una verdad más. Cristo murió por la iglesia, pero también Cristo murió por el mundo. Y dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No solo nos dio el ministerio de la reconciliación, pero nos dio también la palabra de la reconciliación. El ministerio podría ser el lugar donde vamos a dar la palabra de la reconciliación. Tenemos que decirle a la gente que se reconcilie con Dios. Ayer estábamos estudiando el Salmo 2. Salmo 2. Y estuvimos viendo ahí en el Salmo 2 cómo los pueblos se levantan contra Dios del versículo 1 al 3 y cómo del versículo 4 al 5 Dios declara como rey. Él se sienta como rey, bueno, él se burla de ellos y se sienta como rey. Y pone un rey, que es el Señor Jesucristo. Luego, el Señor Jesucristo empieza a hablar en el versículo 7, y Dios le dice que le pida a las naciones, y se las va a dar, y Jesucristo las va a quebrar con vara de hierro, y como vasija de alfarero las va a desmenuzar a las naciones. Esto es porque las naciones no se quieren arrepentir. Esto va a suceder en la segunda venida de Cristo. Entonces dice en el versículo 10, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová. Y ahí servir es adorar. Y adorar y servir es lo mismo. Es una entrega total a Dios. Es no servir más a mí mismo. Es no servir al pecado. Puede haber personas que estén sirviendo, haciendo cosas buenas, pero sin embargo no están sirviendo a Dios, porque el servicio es en espíritu, es no poner confianza en la carne, es gloriarnos en Jesucristo. Eso es el servicio, es adoración, es entrega a Dios. Y este tipo de servicio, cuando los otros servicios se hacen con una verdadera adoración a Dios, entonces es cuando Dios se manifiesta. Y dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y luego dice, honrad al Hijo. Eso es el ministerio de la reconciliación. Tenemos que decirle a la gente, usted necesita honrar a Jesucristo. La gente está deshonrando a Jesucristo, el heredero del universo, la razón por la cual Dios hizo todo. La gente lo está deshonrando, porque
le está desobedeciendo, porque está viviendo contra Él. El que conmigo no es, contra mí es, dice Jesucristo. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. De repente Dios va a manifestar su ira, y si las personas no se arrepienten, entonces, vimos ayer, como la otra vez habíamos visto aquí también, que la ira de Dios puede ser brutal. Eso es lo que está dando a entender ahí. Por eso es que Dios nos ha encargado a nosotros, nos ha dado el ministerio de la reconciliación, pero también nos ha dado la palabra de la reconciliación. La ira de Dios puede ser brutal, y va a ser brutal contra aquellas personas que no honran a su Hijo. Dios nos ha dado esa palabra de la reconciliación, y por eso dice ahí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Usted y yo somos embajadores en el nombre de Jesucristo. No somos embajadores en el nombre de la Iglesia Templo Bautista de Curriabat. No somos embajadores en el nombre nuestro. Somos embajadores en el nombre de Cristo, o sea, con la autoridad de Jesucristo. Y entonces dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Cuando nosotros estamos dando el Evangelio, cuando estamos compartiendo el Evangelio, cuando le estamos diciendo a la gente, usted necesita arrepentirse, usted necesita reconciliarse con Dios, porque la ira de Dios, dice la Biblia, que se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y está hablando de personas, hermanos, que nunca han escuchado el Evangelio. Y dice que conocieron a Dios. La creación es una manifestación de su palabra. Además, su misma palabra es su mensaje obvio y claro, el cual tenemos que llevar a todas las personas, porque esta es la palabra de la reconciliación, y Dios quiere que le digamos, porque Dios ama al pecador, aunque odia el pecado, aunque por causa de su pecado Dios aborrece al impío, también lo ama. Y es como que si Él, a través de nosotros, le dice a la gente, por favor, reconcíliese conmigo. Esto es una oportunidad de Dios para el ser humano. Es una oportunidad que no hay que desaprovechar. Y yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿usted ya se reconcilió con Dios? ¿Ya usted fue lavado por la sangre de Jesucristo? Porque de no ser así, la ira de Dios está sobre su vida. Y en cualquier momento usted puede morir y la ira de Dios va a ser sobre usted para una eternidad. Usted será lanzado al lago de fuego. Y no va a haber oportunidad. Ya usted quizás querrá reconciliarse con Dios, quizás por los beneficios que tendría, quizás ya no pensará, no quiero estar en este tormento eterno, pero el tiempo es ahora. Dios ama al pecador, y es como que si a través de nosotros le dice, reconcíliese conmigo. Jesucristo, su Hijo, ya dio su vida. Oiga la voz de Dios en esta mañana. Dios le quiere decir a usted, reconcíliese conmigo, deje luchar contra mí, deje de vivir contra mí, deje de quebrantar mis mandamientos, deje de desobedecerme, deje de vivir su propia vida, deje de ser su propio Dios. Yo soy Dios y no más, dice el Señor. Y usted necesita reconciliarse con Él. Esta es la palabra que usted y yo, Dios nos ha dado. Este es el ministerio que Dios nos ha dado. Y somos embajadores. En nombre de Cristo debemos de decirle al mundo, reconcíliense con Dios. Usted y yo, hermanos, como iglesia, tenemos que tomar esta responsabilidad del Señor. No es la responsabilidad que alguna persona ha inventado,
es nuestra responsabilidad. Y hermanos, no nos conformemos, no nos quedemos, a veces nosotros nos excusamos y no hay que juzgar, eso es cierto, pero a veces nosotros nos excusamos, pero a veces necesitamos esforzarnos y dejar las excusas y realmente tomar la responsabilidad que Dios nos da a nosotros. Dios quiere usarnos a nosotros. Tenemos una responsabilidad del Señor y Él quiere que nosotros seamos un instrumento de Él. Él quiere que nosotros tomemos este ministerio de la reconciliación. Él quiere que nosotros tomemos esta palabra de la reconciliación. Él quiere que nosotros vayamos en nombre de Cristo como embajadores y le digamos a la gente: usted necesita reconciliarse con Dios, porque de repente su ira puede ser brutal. De repente Dios puede quitarle la vida a una persona y ya no hay oportunidad. Cuando una persona se reconcilia con Dios, es cuando Dios la justifica, cuando la persona se arrepiente y cree, como dice ahí 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, que es Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. Sus pecados Dios los cargó en Jesucristo, para quitarlos desde usted. Sus adulterios, hurtos, homicidios, mentiras, ocultismo, idolatría, Dios lo cargó en Jesucristo. Y dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así es como Dios le justifica a usted, por medio de Jesucristo. Cristo tomó su lugar y entonces Cristo llega a ser la justicia suya. En esta mañana queremos invitar a las personas que no se han reconciliado con Dios. Es como si Dios estuviera rogando: reconcíliese con Dios hoy mismo. Usted dirá: ¿cómo? Créale, dígale, arrepiéntase, dígale que usted se vuelve de sus malos caminos a Él. Invoque el nombre del Señor, llame al Señor Jesucristo, dígale que usted quiere que Él sea el Señor de su vida. Crea que Él murió por sus pecados, que Él resucitó, que Él está vivo. Y así usted va a ser reconciliado, va a ser justificado y va a ser unido a Jesucristo. Eso es lo que Dios se ha propuesto. Seguimos allá en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, en el versículo 14 al 17. Porque Él, Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Quién es ese nuevo hombre? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Este nuevo hombre es ese solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los gentiles que estabais lejos, y a los que estaban cerca, que son los judíos. Así es como entonces Dios reconcilia al mundo, y lo reconcilia en un cuerpo, en el cuerpo de Jesucristo. Una vez que somos reconciliados en el cuerpo de Cristo, dice ahí en Efesios 2:18, porque por medio de Él, por medio de Cristo, que es el camino, los unos, los judíos, y los otros, los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tenemos acceso a Dios. Entonces ahora, cuando somos reconciliados, somos hechos de la familia de Dios. Así que, dice en el versículo 19, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahí es cuando debemos de recordar, que debemos de pensar que somos miembros de una familia, y esa familia es la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Estamos siendo edificados sobre ese fundamento.
en quien, o sea, en Cristo, todo el edificio, somos un edificio espiritual bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nosotros somos templo de Dios y a la vez debemos de crecer para ser un templo santo en el Señor. Y versículo 22 dice, en quien, otra vez, en Cristo, vosotros también sois juntamente edificados. Vea que no dice individualmente edificados, sino juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso es lo que Dios se propuso de antemano. Y la iglesia es como una manifestación del cielo aquí en la tierra, porque es la presencia de Dios en medio de nosotros. Y la meta es que un día Dios mismo, Él sin ninguna otra cosa, esté en medio de nosotros. A eso nos dirigimos según el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mientras estamos aquí, seguimos edificándonos para morada de Dios en el Espíritu, hasta que estemos en el cielo, donde dice que no va a haber templo, porque el templo es el Dios Todopoderoso y el Cordero. Dios es el templo en el cielo, y nos estamos edificando para eso. Tenemos que acostumbrarnos a recordar que estamos en la presencia de Dios, somos templo de Dios, que Dios habita en medio de nosotros y que podemos acercarnos a Él, como dice en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 19. Al 22, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, esto es en la misma presencia de Dios, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos. Aquí nos dice que nos acerquemos, y en Hebreos 4 nos vuelve a decir, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, tenemos la puerta del cielo abierta. Nosotros debemos de orar solos y como iglesia, unidos, recordando que este es el plan de Dios. El plan de Dios es la iglesia, lo que Él ha hecho. El apóstol Pablo oraba ya en Efesios capítulo 3, versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esa expresión, doble rodilla, está en la Biblia, ¿verdad? Eso es orar. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. O sea, cuando pensamos en este versículo, debemos de recordar que no solo está hablando individualmente, está hablando de todos, como un cuerpo. En realidad no dice que cada uno sea fortalecido, dice para que seáis, dice para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Pero está hablando de todos, no solo individualmente. Obviamente, individualmente vamos a ser fortalecidos, pero la idea es como un cuerpo, todos. Y dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, no dice solo en su corazón, es en vuestros corazones,
a fin de que arraigados y cimentados en amor, sigue hablando en plural, o sea, hablando como un cuerpo. Él ora, y a veces pensamos que el Señor me fortalezca, pero es que el Señor nos fortalezca, que no nos veamos solo como individuos, que nos veamos como un cuerpo. Eso es lo que Dios se había propuesto, y Él quiere fortalecernos a nosotros como un cuerpo, y no solo como individuos, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cristo habita en nuestros corazones, pero hay que orar para que su manifestación, su habitación en nosotros sea obvia, para que habite Cristo en vuestros corazones, no solo en su corazón, es en el corazón de todos. Si Cristo se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros, entonces se va a ver que aquí está la presencia de Dios. Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Dice, y habla de las dimensiones del amor. Y luego dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, no solo debemos de comprender las dimensiones del amor, pero también debemos de conocer el amor de Cristo. Es un amor que sobrepasa el entendimiento. Y para que seamos llenos de la plenitud de Dios. No está hablando solo de usted. Dios quiere llenarnos a toda la iglesia, no solo a mí individualmente, es a todos. Está hablando de un cuerpo, está hablando de la iglesia. Y hermanos, es que se nos olvida, y siento que todo lo individualizamos y lo pensamos en términos individuales, pero hermanos, hay que pensar también en términos del cuerpo, porque dice en el libro de Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12 versículo 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Así que nos decía un hermano en un estudio de esta semana, que un muchacho le decía a él, es que no es necesario ser miembro de una sola iglesia. Mire, la iglesia es como un restaurante. Usted va y pide lo que a usted le gusta. Entonces así yo hago, dice él. Yo voy a aquella iglesia y agarro lo bueno. Voy a otra y me sirvo de lo bueno de aquella. Y a otra y me sirvo. Y el hermano le dijo, estás desenfocado. ¿Quién dice que usted va a la iglesia para que le sirvan? Dios quiere que usted vaya a la iglesia para que sirva. Amén. Es para que sirvamos. Somos miembros los unos de los otros. No debemos de estar en expectativa, hoy, ¿cuál es el servicio que me van a dar? No, Señor, úsame, porque yo soy un miembro, el cual tú quieres usar para ayudar a otros. Amén. Somos un cuerpo en Cristo. Este es el plan de Dios. Somos uno en Cristo. Pensemos en términos de cuerpo, en términos de iglesia. No solo pensemos, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Pensemos, Dios quiere que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Vamos a quedar.